Bueno, gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista, pero como todos los días, nos tomamos unos segunditos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Sky y también a quienes están pendientes de nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Como les decíamos, este jueves vamos a hablar de religión y vamos a hablar de la perspectiva que tienen diferentes iglesias sobre la Semana Santa, pero ponemos algunos de los puntos que vamos a tratar en contexto. Católicos de todo el mundo participan en estos días de las actividades propias de la Semana Santa, que incluyen procesiones y actividades en las iglesias para conmemorar la vida, pasión y muerte de Jesús. Cada año en muchas partes del planeta hay largos periodos de descanso para que los católicos participen de estas actividades que vienen acompañadas además de recreación. En el caso salvadoreño incluye visitas a las playas, pero la pregunta que surge es ¿qué pasa con otras religiones durante este periodo? Todas basan sus actividades en la Biblia, pero no todas celebran la Semana Santa. A diferencia de lo que realiza el catolicismo, las iglesias evangélicas no tienen un programa de celebración de la Semana Santa. Sin embargo, sus actividades están ligadas a la evangelización y a la reflexión. Algunos líderes religiosos consideran equivocado llamar a un periodo del año Semana Santa, porque afirman que es la semana donde hay más accidentes, más tragedias, la gente pierde la perspectiva en esos días y se dedica a ir a la playa, a beber y lo que menos hace es ir a la iglesia. Para ellos todos los días son santos y Dios no debe ser buscado solo por temporadas. Enfatizan que bíblicamente no hay nada establecido con esta semana. Para los religiosos Dios tiene que ser un diario vivir, darle gracias por la salud, por la familia, por la vida y vuelven a recalcar, todas las semanas son santas. Dicen que es innegable que existen acontecimientos bíblicos como son el nacimiento de Cristo, crucifixión, muerte y resurrección y la estancia de Jesús en el monte Getsemaní, pero nadie puede hacerse dueño de ellos y ponen como ejemplo el nacimiento de Jesús. No pudo haber sido en diciembre, porque aclaran, en diciembre en Jerusalén, Israel es invierno. Eso señalan se hizo tradición debido a un emperador romano. Esta mañana en el espacio de la entrevista vamos a hablar del punto de vista de religiones diferentes a la católica en torno a este periodo de tiempo que conocemos como Semana Santa. Comenzamos. Bueno, y le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados a este espacio de Canal 12. Saludamos al pastor Juan Carlos Asbun de la iglesia Quemuel. Pastor, como siempre, un gusto recibirlo. El privilegio es mío. Buenos días a todos. También saludamos al pastor Javier Domínguez del Centro Internacional de Alabanza. Javier, bienvenido a Canal 12. Gracias, muy amable. Para mí es un placer también estar aquí con ustedes. Bueno, me gustaría que pusiéramos en perspectiva cuál es la visión que tienen ustedes de Semana Santa, pastor. Bueno, desde la perspectiva cristiana evangélica hay que entender que la diversidad de lo que la iglesia cristiana evangélica es, nos permite tener distintas interpretaciones alrededor. Pero estaba poniéndole mucha atención al video introductorio y sí me parece que hay ciertas diferencias, claro. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica no participa de procesiones, por ejemplo. Porque la iglesia evangélica, pero sin embargo sí participamos de la vacación establecida. Creo que tenemos que aprender a ser respetuosos. Eso es un punto muy importante, no generar la polémica alrededor de qué se está a favor o qué se está en contra. Existen obviamente diversos argumentos alrededor de la fecha de la conmemoración de la Semana Santa a través del calendario gregoriano, como está establecido, pero creo que algo sumamente importante para el cristianismo evangélico, sin ponerle una marca en el calendario, es el hecho de entender que la pasión de Cristo y la resurrección de Cristo tienen una connotación en la vida del individuo, por supuesto, establecida en la palabra de Dios, no tanto en una fecha. Ahora, si nos vamos a poner como acérrimos señaladores de la Semana Santa, al menos este servidor, no. Creo de que merece respeto, creo de que es una semana de vacación, no conozco a nadie que diga no la quiero agarrar porque voy a trabajar. Me explico, es como quien dice no celebro los cumpleaños, pero acepto los regalos, entonces no tiene mucha congruencia. Sin embargo, creo que la iglesia evangélica se enfoca más en la resurrección de Cristo. El énfasis mayor que le damos es al acto de resurrección. En cuanto a la pasión de Cristo, creo que pues, todos los medios de comunicación nos recuerdan la pasión de Cristo, las películas tradicionales, los momentos, pero no creo que haya mucha iglesia evangélica enfocada en tener actividades litúrgicas durante la Semana Santa, algunas sí, pero la mayoría es el domingo de resurrección, el gran día para nosotros. Javier, ¿cuál es su perspectiva sobre esta semana? Sí, bueno, por las distintas denominaciones que existen,
dentro de la iglesia evangélica como tal. Hay iglesias históricas, hay iglesias independientes, hay iglesias Asambleas de Dios, bautistas, etcétera. Cada uno de ellos obviamente tienen sus propias liturgias en general para cada semana del año. Específicamente en esta, yo particularmente no veo ningún problema con que las iglesias toman algunos días y aprovechan algunos días de la semana para hacer algunas actividades como retiros espirituales. Otras iglesias hacen ayunos, otras iglesias hacen vigilias, hacen cultos normales recordando precisamente toda lo que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Estoy totalmente de acuerdo con el pastor Asbun, en donde específicamente nosotros lo que celebramos específicamente es la resurrección. Porque creo que particularmente que el caso de la pasión está muy mal enfocado. Gracias a Hollywood se tiene un muy mal concepto acerca de la pasión. Normalmente lo que se celebra en la pasión, o se piensa que se debe celebrar en la pasión, es el dolor de Jesús en la cruz, cuando realmente el dolor físico de Jesús fue, obviamente, según lo que encontramos en las Escrituras, algo terrible, pero la verdadera pasión de Jesús no fue únicamente el dolor físico, sino que fue la carga del pecado. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar lo que tú y yo y todos nosotros mereceríamos en sufrimiento eterno en el infierno, todo ese dolor recayó en Jesús en un solo día. Es decir, el dolor, la pasión de Jesús, lo que habla es del dolor, desde lo que Él pagó por nosotros, porque Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, esa paga es la muerte. Entonces, lo que Él vivió, lo que Él sufrió, fue lo que nosotros tendríamos que sufrir. En otras palabras, la Biblia dice que el rechinar de dientes, el crujir de dientes vendrá después. Ok, Jesús rechinó los dientes por nosotros. Lo que nosotros tenemos que haber experimentado en el infierno por la eternidad, Él lo vivió. Entonces, yo entiendo que para nosotros sí puede haber un concepto de celebración acerca de la pasión, pero bajo ese concepto, bajo esa perspectiva. No el sufrimiento, no los clavos, no la corona. O sea, eso hasta otros eran crucificados. Entonces, lo importante es la obra expiatoria de Jesús. Y luego lo que nosotros celebramos realmente en todas las iglesias evangélicas es la resurrección. Precisamente porque ahí está la victoria. ¿De qué pudo haber servido toda la vida justa de Jesús, todo su sufrimiento, si Él no hubiera resucitado? Pero ¿habla la Biblia de la Semana Santa en sí? No. O sea, lo que sucede es que Jesús muere en un periodo previo a la Pascua. De hecho, en todos los evangelios se sustentan 2 o 3 elementos bien interesantes. El primero dice de que Él entra a Jerusalén inmediatamente, casi un par de días, se calcula, después de haber resucitado a Lázaro. Eso genera en el establishment, refiriéndonos dice tres grupos, dice el sumo sacerdote, los ancianos de Jerusalén, ¿sí? Es el segundo grupo, y el tercer grupo cita a los líderes religiosos de dos de los grupos religiosos más poderosos del momento. Se reúnen en el patio de Caifás, dice el texto, para establecer que había cierta conmoción, porque Lázaro era un conocido, es más, había mucha persona en ese momento. Entonces, cuando ellos deciden buscar cómo asesinarle, la narrativa bíblica nos lleva al punto donde dice, y entró en Judas Satanás, dice el texto, en 2 de los evangelios. Y al entrar, dice, él mismo se va a ofrecer. Él sabía, en el ambiente de Jerusalén sabía de que había un conflicto de intereses. Y entonces, ¿por qué? ¿A dónde se pega? A la celebración de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? La máxima celebración judía que recuerda la salida de Egipto. Entonces, de ahí es donde se pega lo que consideramos la Semana Santa a el calendario judío en el que se celebra la Pascua. Y ese es el único vínculo que tenemos. Pero no es que estaba establecida, porque les recuerdo que nosotros estamos bajo el calendario gregoriano, que es reciente prácticamente, pero se apega al calendario judío donde se celebra la Pascua. Ahí es donde se une esta semana. Y de hecho, en su equivalencia, si hablamos de equivalencia entre los dos calendarios, lo que correspondería para nosotros el día lunes es la entrada, lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Luego de eso pasan 2 o 3 días y los mismos que lo reciben alegremente son los mismos con los que piden precisamente que
liberen a Barrabás y que maten a Jesucristo. Jesús muere un día viernes y resucita domingo, que son 3 días en el calendario judío, no así en el de nosotros. Pero en el calendario judío son 3 días exactos y Jesús resucita un día para nosotros hoy domingo. De ahí se toma la idea de la Semana Santa, pero no es que en la Biblia nosotros vemos que se deba de celebrar como hoy nosotros pensamos que se celebra. Entonces ahí es donde viene no confusión, sino que donde viene esta dinámica que encontramos en todos los países. Bueno, hemos visto cómo Hollywood idealiza todo este tipo de relatos de la Biblia. ¿Consideran ustedes que Hollywood ha contribuido y que el cine en sí ha contribuido a tener una idea hasta cierto punto un tanto errada de todo lo que dice la Biblia respecto a la vida, pasión y muerte de Jesús? Es que si nosotros vemos en el caso de las películas que nosotros conocemos aquí en El Salvador, sí, yo particularmente considero de que sí, porque es que el énfasis es en la parte física. Y el problema es que el sufrimiento, y perdón que sea insistente en ese punto, el sufrimiento de Jesús, lo que valió como ofrenda expiatoria, no fue únicamente el sufrimiento físico, fue lo que Él sufrió cargando nuestros pecados. Dice la Escritura que Él se hizo pecado por nosotros, por eso es que Él mismo le pidió al Padre, si es posible, pasa a mí esta copa. Entonces, eso las películas no lo representan, eso no lo pueden explicar, precisamente porque no es el objetivo. No es el objetivo de las películas que se han hecho. Ahora, hay películas del corte evangélico que existen, obviamente, muy famosas, que para mí igual son muy buenas en la historia, en las obras, en lo que la Biblia llama los testimonios de que Jesús es el Cristo, el Dios encarnado, pero lamentablemente, como le digo, al final siempre en esta parte de la pasión en donde se falla bastante, no así en la resurrección. En la resurrección, todas las películas, obviamente, cuando hablan de la resurrección, sí celebramos eso, porque precisamente es lo que certifica o confirma la obra de Cristo y quién es Él. Mire, Hollywood es la industria del entretenimiento. Eso de entrada ya nos está diciendo una lectura. Creo que a través de Hollywood hemos aprendido muchísimas cosas. Sin embargo, en lo relacionado a Cristo, creo que el contenido se queda demasiado adornado y difiere bastante de la Biblia. O son temas paralelos. Le doy un ejemplo. Ben-Hur, la clásica historia de Charlton Heston, es de 1950 y algo. Nos transmite la vida de un individuo alrededor de su experiencia personal, siendo un príncipe judío, pero tiene un vínculo cercano y pone su escena alrededor de la pasión y muerte de Jesús. Los 10 mandamientos, obviamente, nos narra un relato también por el mismo director, por cierto, y con el mismo actor, pero nos relata un periodo diferente. Entonces, hay que definir, hay muchas historias bíblicas que han sido plasmadas en Hollywood, pero hablando de la Semana Santa, hablando de la resurrección de Cristo, no logran pasar de un par de focos así súper blancos y unas canciones así con 2 o 3 voces súper lindas, pero no creo que nos logren transmitir, porque y nunca lo van a poder transmitir, porque la relación con Cristo del individuo, créame, yo le puedo hablar maravillas, pero es una vivencia tan personal que no existe contenido teológico, ni contenido filosófico, ni contenido, diría yo, artístico, hablando de Hollywood, que pueda plasmar lo que significa Cristo. Creo que es una experiencia que solo usted o yo o el pastor Javier o alguno de nosotros pudiéramos experimentar en nuestra relación personal con Él. Entonces, se queda corto, honestamente. No hay tecnología que se le ponga la para eso. ¿Por qué la religión es tan polarizante al grado que llega a compararse incluso con la política? Creo que es cuestión de ignorancia en algún momento. Hasta dónde debe llegar la tolerancia, hasta dónde debe llevar el respeto mutuo, hasta dónde debemos decir no. Creo que la religión, el deporte y la política despiertan ciertos pasionismos peligrosos en el mundo. Su servidor además es productor de eventos cristianos, de conciertos, y hay una regla: nunca hagas un evento en una semana de deportes, nunca en una semana de deportes no hagas un evento político, en una semana política no hagas un evento religioso. Hay que saber mantener la diferencia en todo eso. Pero creo de que aunque pudieran haber, hablando de religiones,
cuestiones doctrinales que no son negociables. Fíjese que estábamos platicando con un sacerdote en una entrevista y le decía, hay que entender que entre el catolicismo y la cultura evangélica hay doctrinalmente posiciones irreconciliables, pero eso no quiere decir que nos vamos a volver como Irlanda se volvió en los años 70. Al contrario, creo que existe la intención de trabajar juntos por un mejor país. Y este país es bien interesante. Usted sabe un dato que para mí me dejó choqueado. El Salvador es el país con la mayor cantidad de cristianos evangélicos en el mundo por kilómetro cuadrado. Es impresionante. Y yo dije, esto no puede ser. Y me puse a ver estadísticas. Es cierto, este país tiene la mayor cantidad de cristianos evangélicos. Buen dato para los políticos, por cierto. Pero se puede imaginar eso. Y de repente, yo no veo gente apedreándose. Es más, creo que la primera generación de cristianos evangélicos se sintió amenazada porque representaba la minoría de la minoría y mucha gente les hacía un bullying por ser evangélicos. La segunda generación de cristianos evangélicos, nacidos en el evangelio, así le llamo yo, se volvió una generación un poquito más irreverente, más respetuosa y demandando un poquito más de respeto. Pero estamos viendo algo maravilloso que no habíamos visto. Estamos viviendo la tercera generación de cristianos evangélicos nacidos en el evangelio. Y fíjate que hay curioso, dentro de este grupo, ideológicamente hablando, hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente que dice soy marxista-leninista, pero voy a una iglesia evangélica. Me parece súper interesante su pensamiento. Hay otros que no, neonazis, de lo que usted quiera. Entonces hay una diversidad y creo que no hemos alcanzado a definir esto. ¿Por qué? Porque si hay gente que todavía es tendenciosa, ve un pastor, bla, 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 y por los diezmos, siempre le tiran a uno por lo mismo, o ven a un sacerdote y le hacen otros tiros, creo que son la minoría de la minoría, y creo que hay una generación emergente cristiana evangélica que no está planificando cambiar el mundo para Cristo, como que fuera Pinky Cerebro, ¿me entiende? Sino que decide sustentar su fe, vivir su fe, respetar la fe de otros, pero al mismo tiempo exigir el derecho a otros a que le respeten su fe. Y donde el cristiano, pues en la tercera generación, no lo hemos alcanzado a definir, porque aquel que su testimonio era, yo antes era bolo, yo ya no, antes tenía vicios, yo ya no, ese era el sinónimo de conversión, o ya no. Si usted observa esos argumentos, no es que sean bolos, pero si usted observa el argumento, el contenido de la fe del cristiano evangélico actual, es un poquito más de búsqueda, es un poquito más introspectivo, está más metido en la sociedad, no anda agarrando bibliazos a todo mundo, pero sustenta su fe de una manera bien interesante, se siente firme. ¿Por qué? Porque ya no hay esa tendencia a apedrear al que no piensa como yo, y eso es bien importante entenderlo y respetarlo. Yo creo que se puede hablar de religión y polarización a la vez. Sí, dentro de la misma religión evangélica, hablar de polarización es incongruente con lo que nosotros creemos. Yo creo que sí hay, porque existe obviamente en El Salvador, uno de los países que yo conozco más divididos en cuestión de religión, realmente resurge por un desconocimiento realmente del cristianismo. Porque si nosotros analizamos el cristianismo no promueve ni el odio, ni la separación, ni el juicio. Es más, la Biblia dice lo siguiente, la Biblia dice que, Romanos 14, ¿por qué se juzgan ustedes unos a otros? Dice, si la persona que tú estás juzgando, si está de pie, para su Señor está de pie, no para ti. Y si él cae, no cae por ti o por ti, sino que cae para su Señor. En otras palabras, la relación con Jesús es tan personal, pero el problema es que nosotros queremos imponer, porque pensamos que es una promulgación de una religión o un proselitismo religioso que debemos de hacer. Entonces, o estás conmigo o estás contra mí, pero eso no es así. Cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros hablamos con alguien, nosotros tenemos que estar en el entendido de que es el Espíritu Santo, que es Dios, quien va a convencer a esa persona. Yo no la puedo convencer, por más elocuencia que tenga. Bueno, Pablo, que ha sido el más grande predicador en la Biblia, registrado en la Escritura, él no era elocuente, él mismo lo dice. Él era torpe para hablar. Y sin embargo vemos la obra que hizo, porque al final no es una obra de hombres. Entonces, cuando nosotros pensamos que si es una obra de hombres, vamos a ocupar estrategias de hombres para promulgar eso. Y ese es el gran error. O sea, hay un error en donde podemos hablar no solamente de error como tal, sino que hay un pecado en medio de todo esto.
El problema es que cuando se habla de religión, bueno, muchos creemos tener la razón y que somos nosotros los que estamos en lo correcto y que tal vez nuestro vecino, por ser de otra denominación o por seguir a otra iglesia, él esté equivocado. Pero creo que en algún momento todos tenemos ese concepto del manejo de la verdad, no solo en cuestión de religión. No, por eso le decía yo que a veces es tan polarizante sí, como la política misma. Y creo de que uno entonces lo que tiene que tener es un proceso de madurez, porque el que está en Cristo es nueva criatura. Y ese principio de ser nueva criatura nos tiene que llevar a entender que tenemos que digerir las cosas. No podemos vivir amenazando a otro porque no piense como yo. Al contrario, y el cristianismo es una muestra de testimonio. El cristianismo es de alcanzar a otros a través del amor, a través del soportar 70 veces 7, etc. Entonces me da la impresión a mí de que aunque existe, y creo que dentro de la misma iglesia cristiana evangélica puede existir inclusive más polarización de algunos grupos que fuera de ella. Igual en el catolicismo, dependiendo de la tendencia, así sucede. Pero en El Salvador creo que estamos aprendiendo a coexistir. Y créame, yo le apuesto mucho a esta tercera generación de cristianos evangélicos con un nivel de madurez, casi un 50% de población, que nos permite llevar la fe en nuestro corazón y tratar de crear una mejor sociedad de la que vivimos la segunda y la primera generación. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya regresamos con esta interesante entrevista. Quédese con nosotros. Durante una semana, católicos de todo el mundo recuerdan la vida, pasión y muerte de Jesús. Pero ¿qué pasa con el resto de religiones durante este tiempo? Porque no todas desarrollan un calendario de actividades similares al catolicismo. Miembros de algunas iglesias consideran que lo importante no es solo recordar, sino tener presente su significado. Artículos escritos por pastores señalan que es importante que la gente no solo recuerde en Semana Santa, sino que tenga presente la muerte de Jesucristo, que es un hecho eterno, que tiene un efecto poderoso sobre la vida de la gente, y si cada persona, cada familia tomara en serio la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, los beneficios serían extraordinarios. Para algunos evangélicos, hablar de Semana Santa es hablar de parte de la celebración de la Pascua judía, y que luego en el siglo IV se comenzó a hablar de la vida, pasión y muerte de Jesús, pero a su vez lamentan que con el pasar del tiempo la parte comercial domina lo que debería ser en un 100% la religión. Debido al hecho a que son días de asueto, dicen muchas personas que acostumbran en estas fechas a hacer turismo a las diferentes regiones del país. Los más jóvenes acostumbran a hacer fiestas. Lastimosamente, explican, esto surge del hecho de que con el paso del tiempo la tradición religiosa de estas fechas poco a poco ha dejado de ser el centro, convirtiéndose muchas veces en fiestas estrepitosas, algunas con saltos fatales. Esta mañana en la entrevista de Hechos AM estamos hablando de la Semana Santa desde el punto de vista de quienes no son católicos y profesan otra religión. Continuamos. Bueno, tenemos como invitados al pastor Juan Carlos Asbun de la iglesia Kemuel y también tenemos a Javier Domínguez del Centro Internacional de Alabanza. Hablábamos de una situación que a mí me parece más que interesante. ¿Por qué a veces hablar de religión es hablar de polarización y por qué todos creemos tener la dosis suficiente de razón a la hora que hablamos de nuestras creencias y de nuestra fe? Javier. Sí, yo lo que te comentaba así fuera de cámaras, que lamentablemente esta polarización también surge por el mismo desconocimiento y otra vez el pecado de nosotros. Nosotros tenemos que entender que la Biblia demanda para sí misma ser la verdad absoluta. No lo demando yo, la Biblia misma. Significa entonces que todo lo que está fuera de la Escritura es mentira. Obviamente de ahí partimos nosotros de que puede haber una polarización en ese sentido. Pero no es lo mismo decir que la Biblia exige ser verdad absoluta y autoridad de los creyentes, a decir de que yo por eso te voy a tratar de convencer y que si tú no piensas como yo, entonces yo te voy a pegar. Es muy diferente. O yo te voy a exigir, o yo te voy a... O te voy a criticar. O te voy a criticar, o vas a ser mi enemigo para siempre. Es decir, yo puedo hablar contigo, yo te puedo compartir de lo que encuentro y lo que veo y lo que interpretamos de la Escritura, de las Santas Escrituras, de lo que queremos acerca de Jesucristo, y si tú al final no accedes, no quieres creer, ya, es decir, sigamos nuestro camino. Es decir, nosotros no tenemos por qué caer en fanatismos religiosos si somos cristianos y honramos a Jesucristo y debemos de predicar de Él.
yo creo que de esa confusión que hay entre predicar de Cristo y ser fanatismo religioso es la confusión que hay aquí. Porque una vez más, yo no soy el que te voy a convencer. Y si una persona, un cristiano, no entiende eso, va a tratar de ser Dios sobre la vida de las personas cuando solo hay un Dios, no yo, no que Dios único y verdadero. Entonces, sí, pero sí es importante aclarar, la Biblia sí exige ser la verdad absoluta, el Evangelio es verdad absoluta, Jesús para nosotros es verdad absoluta. Por lo tanto, va a haber un poco de polarización, claro que sí. Nos apartamos de otras religiones de lo que piensan, sin embargo eso no significa que vamos a atacarlos, que vamos a hacer enemigos, que vamos a hacer terrorismo en contra de ellos. Pero bueno, a la religión en diversas, digamos, puntos de la historia de la humanidad se le señala de ser la causante de guerras. Sí, claro. ¿Es válido que alguien mate a otra persona porque considera que lo está haciendo en nombre de Dios? Eso no lo encuentras en la Biblia, o sea, eso no es cristianismo. Así es. Tú analízalo, no hay un solo mandamiento que diga, mata a aquel que piensa diferente de ti, o mata a aquel que no quiera creer. No hay un mandamiento como tal. Obviamente, y si nos vamos también a la historia, ha matado más el comunismo que el cristianismo. Y ha matado más las ideologías políticas que las religiosas. Eso también hay que aclararlo. Sin embargo, esto viene de malas interpretaciones, es un problema de exégesis, un problema de hermenéutica, de muy mala interpretación de ciertos textos, por sobre todo en el Antiguo Testamento, donde encontramos nosotros muchos juicios de Dios, pero no así, que significa que nosotros como hombres podemos hacer lo mismo a criterio o a discreción personal. Ahora, en el nombre del cristianismo o de Cristo se han hecho atrocidades. Las 4 cruzadas a Jerusalén, donde se recupera la Tierra Santa, se pierde, se vuelve a recuperar y después se pierde. Esas 4 cruzadas fueron nefastas. O sea, créame, ofenden a cualquier persona. Y del otro lado usted ve un hombre sabio como Saladín el Magnífico, un islamista culto, preparado, estratega, y de repente uno dice, bueno, ¿y por qué en el nombre de Cristo se hacen tantas crueldades? Creo que depende del guía o mentor espiritual, no solo en el cristianismo, sino que en otras religiones. Y eso es lo que hace que se vuelva aquella fe secta en muchos sentidos. Tenemos que tener cuidado. Sé que muchos no evangélicos le llaman sectas protestantes a los grupos evangélicos. Ese es un término medio despectivo y refleja un tanto falta de respeto e ignorancia. Porque realmente la palabra secta está establecida para aquel que sea apartado, aquel grupo que sea aislado de la palabra de Dios. Y de repente comienza a surgir la figura del caudillo, el líder, el paladín. Y cuando menos si usted analiza la vida de este tipo de casos, cuando usted cuando usted se da cuenta, esta persona que es el centro del grupo, o sea, el grupo no vive hacia Cristo ni está dirigido por un clérigo, sino que él es el centro en sí mismo, él es el de todas las fotos, él es el de todas las imágenes, él es el de todas las decisiones, comienza a tomar decisiones equivocadas que incluyen este tipo de cosas, como llegar a matar. Sí lo hemos visto, no en El Salvador, gracias a Dios. Aquí no hemos pasado de algún par de crímenes pasionales en algún momento, pero cuando organizadamente se crean grupos paralelos alrededor de la protección o la defensa de su pequeño micropaís, es bien peligroso. Y ahí es donde se revierte el mensaje de Cristo. Ahora, yo sí creo que la persona se siente medio mesiánica y eso provoca esto. Entonces, sí en el cristianismo existe, lastimosamente, vámonos a la conquista de América. En el nombre de Cristo se hicieron matanzas en toda América Latina. Pregúntele a las etnias de distintas regiones, al Imperio Maya. Bueno, el Imperio Maya ya había desaparecido prácticamente en esa época. No así el azteca, no así el inca. En el nombre de Cristo se llevó todo el oro, en el nombre de Cristo se llevaron todas las cosas y sumieron a esclavitud y humillación histórica a las naciones del continente. Pero ese no es el verdadero evangelio. Y eso es donde cada uno de nosotros debe entender que no porque aquellos hicieron una obra mala, no porque hay una madre que aborta a un hijo, todas las madres son malas. Porque el mensaje sigue siendo puro, el amor de una madre abrazando a su recién nacido sigue siendo la expresión máxima de amor humano.
no por dos o tres que lo hagan o que anden peleando, por eso se va a destruir el amor materno. Así es el cristianismo y así debe verse. Ahora bien, ¿qué piensan ustedes cuando se habla de que mucha gente utiliza la religión para enriquecerse? Usted decía algo, lo que decía, la crítica que se hace a veces decía, ustedes lo hacen por, digamos, por la colaboración que le dan los feligreses, y decía, esto desata una serie de críticas sobre las diferentes religiones. ¿Qué piensan ustedes de este punto en específico? No, una vez más, eso no es cristianismo, eso no es ser pastor, eso no es la motivación, no es el llamamiento. Es decir, cuando la gente habla de eso, también hay que aclarar algo. Las iglesias y la Biblia misma nos autoriza, y no es que nos autoriza, sino que también nos enseña a todos los creyentes que debemos de ofrendar a Dios porque es parte de nuestra adoración a Él. Eso está desde el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Obviamente, esa práctica vista desde afuera, por aquellos que no son creyentes, van a decir te están robando, son unos locos, etc. Pero apartando esos comentarios y quedándonos solamente con aquellos casos reales en donde sí ha habido un enriquecimiento y se ve una intencionalidad, obviamente eso no es cristianismo. El llamamiento de un pastor es a pastorear, el llamamiento de un pastor obviamente es a cuidar del rebaño de Dios, porque ni siquiera es nuestro, es de Dios. El llamamiento es una vocación, por lo tanto nosotros a quien adoramos a través del pastoreo es a Dios. Es de Dios el que va a determinar qué va a dar a cada uno. Yo conozco pastores piadosos que teniendo muchos son piadosos y que teniendo muy pocos son piadosos. Y eso lo determina Dios, no es el ser humano. Eso es específicamente Dios donde lo coloca cada uno. Pero sí, obviamente yo quiero hacer esa aclaración porque obviamente aquellos que no comprenden la fe cristiana no entienden que hay una práctica de adoración a Dios. Así como cantamos, así como debemos de predicar la palabra, así como oramos, también nosotros damos nuestro cuerpo como ofrenda a Dios en servicio, pero también de nuestros bienes para el mismo sostenimiento de la iglesia. La Biblia manda a los pastores a que vivan del Evangelio también, eso está muy claro en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo lo manda, es decir, hay muchos versículos, el creyente lo conoce y lo sabe, pero el que no, obviamente viene crítica. Sin embargo, no te voy a negar de que lamentablemente hay casos que se han dado. Ahora bien, ¿quién lo está haciendo? Ese es el problema. Nosotros no somos Dios, no podemos hacer la función de Dios o la función del Espíritu Santo para señalar, este lo está haciendo, este no lo está haciendo, porque lo que te decía Romanos 14, es decir, si esa persona está de pie, está firme, es íntegro, es para su Señor, no para mí, no delante de mí, porque yo no tengo la capacidad de juzgar, no tengo la capacidad de ver el corazón de las personas, pero Dios sí. Juan Carlos. Mire, nada deshonesto dura. Al menos hablando de religión, creo de que es cuestión de tiempo observar, porque sí debe existir. Claro, casos así alarmantes, uno basta meterse a YouTube y uno ve unos casos que uno dice, qué locura, y ninguno está en El Salvador. De esos así vi, sin embargo, duele porque yo sé que legales hay 10.000 iglesias en este país, registradas en el Ministerio de Gobernación en la Ley de Asociaciones. Piratas, diciéndoles de cariño, póngale que hay otras 15. Sin embargo, observa el país y usted se va a dar cuenta de que no es que exista ni que sea el gran business, así que alguien que va a meter a pastor. Probablemente hay algunos 2, 3 casos que usted en su mente en este momento esté registrando. Pero a mí me da no sé qué, porque le diré algo, existen cerca de 10.000, 15.000 iglesias en este país y yo veo pastores peleando la buena batalla, veo pastores en la comunidad Iberia, veo pastores en la Nueva Israel, que estimado, perdone, se están robando ¿qué? Si lo que están dando es palabra, lo que están dando es dándole fuerzas a la gente que todos los días dice ya no tengo fuerza, están peleando la gran batalla para que el hijo de la señora que está ahí no se haga pandillero, y después no destruya más una sociedad. Entonces, sí está estigmatizado, así veámoslo. Y por ejemplo, yo hasta me río de los chistes de pastores. ¿Cuáles son los chistes de pastores? Y uno medio se ríe, pero en el fondo, no le voy a contar ninguno hoy, pero en el fondo, sí hay que entender que todo desorden, a uno en el instituto le enseñan que faldas, fama y fortuna, las 3 Fs, es lo peligroso
para un individuo que camina en Cristo y que tiene llamamiento, que se cuide de eso. Es catastrófico cuando una persona llamada por Cristo a servirle cae en las redes de una de estas tres. Y lastimosamente eso pasa. Ahora, ¿qué sucede? Dios se encarga. Así es. Dios se encarga, estimado, porque mire, a Dios no se le puede ver la cara. Pero ¿es válido que desde la religión se hable de política? Creo que es bien o se intervenga en complicado. Le voy a dar mi punto de vista. Pueden haber 10.000, Pastor Javier también podrá tener el suyo. A mí me encanta la política, desde la perspectiva de conocimiento. Me gusta, en familia está esa vena, es el tema, uno comienza a platicar del tema. Pero donde creo que es tremendamente peligroso es que el pastor o el sacerdote se involucre en política electoral. Eso es otra cosa. Es decir, el pastor Javier Domínguez es candidato a gobernador por el partido, póngale el nombre que quiere. Ahí sí yo lo veo peligroso. Y veo peligroso esos grupos que andan tratando de hacer partidos políticos de evangélicos. Eso a mí me parece peligroso y nefasto, porque ocupan un argumento que hay que reformar, hay que transformar. Pero ¿se puede pedir votos desde un punto? No se puede. Jamás. No. Creo que nos involucramos los pastores en política desde la perspectiva de que tenemos acción social. En las congregaciones se congrega gente de todas las ideologías políticas. En este servidor llega gente de distintas banderas, diputados, alcaldes, etcétera. Ahora, ellos reciben el mensaje. Yo trataría de entender de que cada uno recibe su fe, así como el ingeniero, probablemente la diputada está sentada ahí. La práctica de la fe en Cristo Jesús la tienen que aplicar ya en su trabajo. Pero ver a un pastor diciendo, les pido por favor el voto para fulano, eso es bien peligroso, eso, perdón la palabra, es bajero. Y creo que el cristianismo está en una posición donde puede abrazar a proyectos sociales, proyectos de desarrollo, puede acompañar. A nosotros nos invitan, la parte clerical, por ejemplo, mire que va a haber una actividad de inauguración, ahí estamos, por supuesto que sí, pero eso no representa que tengamos una bandera. Y es hasta complicado, porque fíjese que cuando alguien de un partido, mire pastor, quiero ver si llega porque vamos a inaugurar la casa y ver si ora, nos toca. Nadie señala al sacerdote cuando lo invitan a bendecir el lugar con el agua bendita, lo ven desde una perspectiva clerical. Pero cuando ven al pastor, no, este ya es rojo, este ya es tricolor, este es verde amarelo, y de repente comienzan a asociarlo a uno. Y uno está cumpliendo una labor clerical. Tenemos que cuidar. El pastor no debe involucrarse en política partidaria a menos que renuncie a su llamamiento pastoral. Ahora, hay algo interesante aquí, Manuel, es que ¿sabes que tu pregunta y la respuesta a la misma ya está contemplada en la misma Biblia? Cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento y vemos la relación que tenía el pueblo de Israel estando bajo la teocracia, es decir, bajo la ley de Moisés, ya Dios habiendo dado la ley, cada vez que el pueblo de Israel, y cuando te digo cada vez, que fueron bastantes, con muchos pueblos, Egipto, Asiria, Babilonia, neobabilónicos, etc., cada vez que ellos hacían alianzas políticas y ellos promovían dentro de sus concilios religiosos el que el pueblo favoreciera a ciertos sectores políticos, Dios se enviaba juicio, siempre. No hay una sola vez que Dios no envíe juicio sobre la nación entera, porque sus autoridades religiosas, en lugar de representar el señorío de Dios, representaban el señorío del hombre. Cuando un pastor aquí en El Salvador viene y hace ese proselitismo desde el púlpito de cualquier tipo, incluyendo pedir votos, para mí es un problema de señorío. Ni siquiera está mal representando a Jesús, no lo está representando a un hombre y está ocupando el púlpito para algo que no fue dado. Es como presentar lo que dice la Escritura, un fuego santo en el altar del Señor, es decir, no es concebible ni siquiera que alguien lo haga, aunque sucede en nuestro país. Lamentablemente eso sucede, pero eso obedece, es cierto, a otros factores sociológicos, puede ser desconocimiento de la misma Escritura, pero también puede ser un corazón, o sea, una intencionalidad malvada de la persona también, pues eso puede existir también. Sin embargo, como te repito,
La respuesta está en la Biblia, no se puede, porque tú tienes como pastores, nosotros representamos un señorío, un solo Señor, el cual es Jesús, y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que debemos nosotros siempre desde el púlpito hacer. Orientamos al pueblo, sí. Hay un problema, sí. Nosotros denunciamos cosas, debemos de denunciar cosas que se está haciendo mal en el país desde el púlpito, sí. Tenemos que denunciarlas de alguna manera. Denunciarlas no es hablar en contra de la autoridad, no, denunciar es, por ejemplo, los temblores, hablar de la situación económica, es decir, no hablamos del tema, sino que lo incorporamos dentro del mensaje cuando predicamos para que las personas sepan qué hacer conforme a la Escritura ante esas situaciones. Por ejemplo, persecuciones había en Primera de Pedro, es una carta que fue dada cuando los cristianos estaban siendo perseguidos después de la destrucción del templo en el año 70. Ellos estaban siendo perseguidos y siendo asesinados por sus vecinos. ¿Y qué dice el apóstol Pedro? ¿De qué habla la carta? De eso, de cómo ellos tienen que reaccionar. ¿Y cuál es la reacción del creyente? Le dice, ten esperanza, aunque te maten, tú no mates, pero ten esperanza que aunque te maten, el cielo está reservado para ti. Juan Carlos. Ahora, un pastor creo que puede involucrarse a nivel de consejero con personas en autoridad o responsabilidad política. Le explico por qué. Porque creo de que el evangélico por tradición ha hecho diaconado con los políticos. Lo que usted diga, señor presidente, le sirvo, señor presidente, reúname 40 pastores, ahí están, pero no ha hecho obispado. Y no podemos negar que el tiempo ha cambiado. Y de repente cuando a uno le buscan o uno quiere o da un consejo, es bueno. Yo no puedo negarle un consejo a una persona que participe en política. Creo que es una irresponsabilidad pastoral mía. En 2 ocasiones, en momentos de campaña, por ejemplo, una presidencial y una de alcaldes, el candidato ha llegado a la iglesia. En una de esas es miembro de la iglesia. Entonces de repente están todos los flashes, ¿a dónde va? A la iglesia. Es su iglesia en algún momento. Diputados, por supuesto que también es su iglesia. Llegan poco, por supuesto, pero llegan. Y eso es bien delicado saber manejarlo. Es complicado, usted no tiene idea cómo. Porque uno dice, Señor, ¿cómo equilibro esto? Ahora, ¿le puedo impedir a un miembro de la iglesia que se involucre en actividad política? Tampoco, porque no vivimos en una teocracia, vivimos en una democracia. Y siento sumamente importante cuando me dicen, mire, pastor, fíjese que me están pidiendo de tal partido que por favor vaya en tal programa o en tal campaña. ¿Y qué le dice Dios? Es mi pregunta. Órelo, les digo, órelo. Y de repente algunos me han dicho, fíjese que no mucho problema, otros me dicen, sí, siento de Dios, ok, dele, su iglesia aquí está, yo soy su pastor con mucho gusto, pero no, jamás nos busque como un instrumento para generar votos, sino que búsquenos como parte de su grey, en donde usted se reúne, usted se congrega y estamos para bendecirlo. Creo que eso es bien importante. Y quiero recalcar el último punto de esto, cuidado con andar participando en grupos políticos para evangélicos. Eso es bien delicado y es peligroso. No es bíblico, nuestro rol es otro. Y creo que debemos de tener mucha conciencia porque yo esperaría evangélicos en política con una percepción o de derecha o de izquierda o de centro, no importa. Lo que no estoy de acuerdo es que ocupen el estandarte de Jesús y hagan a un lado todas las ideologías porque usted no puede hacer política. Bueno, hay que leer La República para comenzar, o sea, creo que hay un montón de políticos en este país que no han leído La República de Platón y es de donde debe de partir la ideología, el pensamiento y la acción de lo que se quiere hacer. Y entonces cuando me dicen, no, es que vamos a hacer un movimiento de cristianos, yo me echo para atrás, porque eso no funciona, nunca ha funcionado en la historia, no va a funcionar ahorita y tenemos casos nefastos en América Latina donde se ha querido movilizar a la masa evangélica pensando que va a votar por un candidato porque es evangélico y a la hora de las horas viene la frustración porque la gente tiene su propia manera de pensar y el hombre, las personas o las entidades quedan resentidas con la iglesia y la iglesia simplemente no tiene por qué echarles el brazo en eso. Hay algo interesante que en la historia, acompañando las palabras del pastor Asbun, nosotros vemos casos cuando realmente el cristianismo, respetándose todo esto que estamos hablando, sucede en una nación si realmente funciona. Y tenemos 2 casos muy claros. El caso de Calvino, de Juan Calvino en Ginebra, donde él fue el gobernador. Juan Calvino es uno de los grandes reformadores en la fe cristiana. Él predicaba todos los días, impresionante, un teólogo que a la edad de 24, 25 años, no solamente era doctor en teología, sino que doctor en derecho.
Él gobernó Ginebra. Fue una época de oro para Ginebra. Ahora, vemos otro caso en los años 1900, Abraham Kuyper, en donde el primer ministro holandés, teólogo, y él tenía otro asesor, precisamente hablamos de consejería, hablamos de consejo cristiano, un asesor que era un filósofo cristiano, Dojever, y también existía un teólogo que lo acompañaba a él, que es Speakman. Ellos tres fueron los que provocaron lo que hoy es Holanda. Ha sido la época más próspera y más hermosa. Y es porque obviamente van con los principios de establecer la vida, la comunión, el respeto, la justicia social, sin hacer de la política una iglesia, ni hacer de la iglesia un partido político. Ahora bien, esto es importante porque si vemos también en la historia bíblica, Dios siempre ha ocupado a los creyentes para dar consejos sabios, porque la sabiduría proviene de Él, porque Él es la sabiduría. Entonces ahí no estoy de acuerdo totalmente con el pastor Asbun, en donde, aunque nosotros no somos políticos, pero estamos llamados a aconsejar al que es político, al que es economista, al que es abogado, al que está manejando un bus. Es decir, el consejo de Dios es para la humanidad, porque Él es nuestro creador. Ahora bien, ¿qué le dicen ustedes a las personas que todo le encuentran una explicación en Dios? Si muere alguien, dicen es voluntad de Dios. Si alguien está enfermo, dicen es porque Dios así lo quiere. Si estamos en una mala condición económica o una mala condición familiar, dicen, bueno, es porque es voluntad de Dios. ¿Se puede explicar todo de esta forma? Sí. Lo que pasa es que es un tema, para serte bien franco, que hasta el día de ahora es un tema de discusión aún en los seminarios bíblicos, porque se le nombra así. El tema es la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se entiende que Dios es soberano, que nada sucede en el mundo sin que Él lo diga? Pero ¿cómo se une eso con la libertad del hombre, si es que tiene alguna libertad de decisión? Entonces, obviamente nosotros sabemos, y voy a hablar la versión corta porque la versión larga son semanas de discusiones teológicas, pero la versión corta es, Dios sí gobierna. O sea, yo no podría creer, y nadie podría creer en un Dios que no gobierna. Obviamente por eso es Dios, sí. Obviamente Dios. Es parte de su virtud, de su gloria, de sus atributos, soberanía. Él es soberano, Él decide qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Y resulta que todo lo que Dios hace, como Él quiere y cuando Él quiere y la forma en que da, es bueno, es agradable y es perfecto, lo dice Romanos. Ahora bien, ¿eso significa que nosotros no tenemos responsabilidad de nuestras decisiones? No, nosotros sí tenemos responsabilidad. Y todas las cosas que suceden en nuestro país, hay consecuencias, hay efectos en base a nuestras decisiones. Tú no vas a crear a tu hijo y tu hijo obviamente va a resultar, se va a ver esa falta de crianza. Sin embargo, nosotros conciliamos, y hay aspectos ya teológicos que podemos hablarlos en otra ocasión, o podemos mencionarlos aquí, en donde sí entendemos, sí se puede conciliar. ¿Cómo es posible que el hombre pueda creer a su hijo o no crearlo, pero a la vez saber de que eso también fue voluntad de Dios? Ahora bien, la responsabilidad del hombre siempre existe y recae en nosotros, incluso en la maldad misma. Es importante entender que aún Dios no siendo autor de maldad, Dios se sirve de la maldad para lograr sus propios propósitos. Y eso es importante también entenderlo. La Biblia dice que Dios inclina los corazones de los reyes a donde Él quiere. Por ejemplo, si Él quiere que una nación, por juicio de Dios, suceda X cosa, Él va a poner a una persona que gobierne para que suceda esa X cosa, sea bueno o sea malo. No es porque Dios sea autor de maldad, sino que porque Él está haciendo su perfecta voluntad. Entonces, si realmente el hombre sigue siendo responsable, va a rendir cuenta delante de Dios. Fíjate que incluso hay algo muy interesante. En Apocalipsis y en el Antiguo Testamento está esta frase, que cada uno va a pagarle a Dios que Dios mira los riñones, dice, de los hombres. Y la gente dice, ¿por qué habla de riñones? ¿Que acaso Dios es taxonomista o lo que sea? No. Lo que pasa es que se está hablando de lo más profundo del ser, más allá incluso del corazón. Es interesante, cuando en Apocalipsis menciona los juicios, o cómo Dios va a pagar conforme a las obras, Él dice que Él va a examinar los riñones, no solamente el corazón. Es decir, no solamente lo que hiciste, sino el por qué lo hiciste. Entonces, al final Dios sí ve nuestras obras y nuestras motivaciones, y somos evaluados también conforme a ello. Juan Carlos. Creo que existe un conflicto, incluso en nosotros como pastores, cuando de repente vemos una muerte trágica, por ejemplo, de una persona. Y emocionalmente, ¿por qué de esa manera? ¿Por qué un niño? Por supuesto que es la voluntad de Dios. Nadie al final muere un segundo antes o un segundo después de lo que está establecido.
y hay preguntas que no tienen respuesta. Y sí creo que es la voluntad de Dios. Sí creo que en algún momento cada uno de nosotros debe entender que en nuestra vivencia, en nuestra experiencia personal, tenemos que conocer a ese Jesús que nos acompaña en las victorias. Fíjese que el almirante Nelson decía, de la victoria a la iglesia, el gran almirante inglés, de la derrota a la iglesia. Imagínense qué profundo eso, porque sabía que su relación con Dios estaba sobre cualquier acontecimiento humano en su vida. Ese es el anhelo del ser, el poder establecer que su vínculo con Dios es fuerte y todas las circunstancias alrededor le sirven simplemente en su vivencia personal. Pero su cristianismo no está supeditado a tener buenos momentos o distancia en malos momentos, que es lo que pasa en el cristiano promedio, digamos. Si está mal, entonces se aparta de Dios. Y bueno, si está bien, se aparta de Dios. Y cuando ya está mal, entonces vuelve. No, en todo tiempo alabaré a Jehová. Y la Biblia nos enseña tantas porciones de hombres de Dios que les sucedieron acontecimientos no esperados. No estaba en su agenda, no estaba en su plan de vida. Tenían un FODA y les pasó lo contrario. Cuando usted lo analiza y usted se da cuenta cómo el Señor les permite a través de ese proceso descubrir más adelante cosas que les son reveladas para cumplir un propósito divino. Entonces espiritualmente hay que saber digerir los momentos y saber que siempre Dios tiene algo más allá de lo que alcanza nuestros ojos, nuestra alma a ver. Vamos a ir a nuestra última pausa y regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy. Continúen con Canal 12. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en Hechos AM estamos conversando con los pastores Javier Domínguez y Juan Carlos Asbun y estamos hablando de diferentes aspectos desde la perspectiva de la religión. Una de las preguntas que surge es ¿qué tanto espacio debe ocupar la religión en la vida de un ser humano? Porque tenemos extremos. Hay gente que quiere vivir, digamos, en la iglesia, ya sea católica o de cualquier otra denominación, y otra gente que va a la iglesia solo cuando ocurren situaciones como lo que hemos tenido esta semana, cuando tiembla y cuando vemos una situación de emergencia. Pero ¿qué tanto espacio debemos dedicar al aspecto espiritual en la vida? Yo particularmente voy a reformular, me voy a permitir, con tu permiso, reformular la pregunta, porque la pregunta para mí no sería qué tanto, sino que la pregunta es ¿por qué no? Es decir, la Biblia a nosotros nos enseña y nosotros lo experimentamos a diario, nuestra verdadera necesidad de Dios. Al nosotros ser personas vulnerables, bueno, los temblores lo demuestran, somos tan vulnerables, un terremoto puede matar miles de personas en un minuto, menos de un minuto. Somos tan vulnerables que nos podemos ahogar estando bañándonos en una playa tranquila. Es decir, el ser humano es tan vulnerable que necesita de Dios. Y no solamente eso, sino que también somos pecadores. ¿Qué significa? Que no hay manera que nosotros podamos hacer lo que es bueno y correcto si no es solo con la ayuda de Dios. Entonces, nosotros no es que tanto necesitamos, sino que es que nosotros no podemos vivir. Ahora, que hay algunas personas que no creyendo eso deciden vivir sin considerar a Dios, sí, claro que existe. Incluso el mismo ateísmo, en la Biblia se menciona que es una necedad, porque el ateísmo te exige negar a Dios. No es que no creas, al final no crees porque lo niegas. Entonces, hay un aspecto religioso en el ser humano. Todos los seres humanos somos religiosos, de alguna manera, todos. Y por lo tanto, nosotros buscamos estas deidades o buscamos metafísicas o experiencias metafísicas, etc. Sin embargo, nosotros como creyentes, nosotros necesitamos a Dios por cuanto somos pecadores, necesitamos a Dios por cuanto somos criaturas, no somos creadores, somos criaturas, somos seres creados. Por lo tanto, es una necesidad constante todos los días. Juan Carlos. Creo que somos alma, cuerpo y espíritu, no creo, eso establece la palabra. De repente encontramos que el ser humano pretende vivir supliendo las necesidades del cuerpo, para darte un ejemplo, las del alma, pero las del espíritu como no son tocables, medibles, manejables, entonces no las interpreta. Pero ahí es donde vienen los grandes vacíos existenciales del individuo.
y me preocupa honestamente, y es un buenísimo comentario el tuyo y la reformulación de la pregunta de Javier igual, porque veo que el individuo vive distante a Dios. ¿Por qué vive distante a Dios? Suficiente se habla de los referentes de lo que son los sacerdotes y los pastores, o sea, no es por eso, porque allá nadie va a ir a dar cuentas y va a decir, es que porque el pastor o el padre tal fue así, entonces yo decidí, no, hombre, eso no camina. Dos, porque no le agradan las cosas espirituales, puede dar un punto. Creo que al final todas son excusas o argumentos, no son válidos, porque sos alma, cuerpo y espíritu, y no podés negar esa identidad, y tendrías que preguntarle a Dios, independientemente de tu afiliación cristiana, cuál es la manera de llenarlo. Me decía alguien, mire, pastor, ¿y es necesario ir a una iglesia para llenar el espíritu, hablando de este tema? Porque Dios está en todos lados. Por supuesto que sí, la palabra lo establece, no dejando de congregarnos. Es más, todo el Nuevo Testamento dice que son epístola del apóstol Pablo a los Corintios, sí. Epístola del apóstol Pablo a los, y ahí va uno. ¿Y qué son esos grupos? Iglesias, un grupo en común, un grupo colectivo que se sentaba a escuchar la lectura de la carta que enviaban los apóstoles. Entonces, yo creo que sí es necesario, y en algún momento necesitas la misma determinación para salir adelante, para levantarte, para ir a trabajar, necesitas la misma determinación. ¿Para qué? Para poder buscar de Dios. En una semana como esta, qué importante es la reflexión de la Biblia, qué importante es que aunque no hayas nunca quizá leído la Biblia, busques una y veas desde la porción donde muere Lázaro en los 4 evangelios hasta la resurrección de Cristo. La palabra de Dios nos habla, y es necesario entonces decir uno por decisión propia, voy a buscar de Dios en todo tiempo, no voy a tratar de no apartarme, y créeme, eso enriquece al individuo. Y usted planteó la religión como un término. La religión es un medio nada más, pero al final lo más profundo es la relación. En la medida que el hombre tiene relación con Cristo, creo que en esa medida va a entender un montón de cosas que no entiende. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Qué importante es poder clamar a Dios. Y otra versión dice, te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Entonces, sí creo que no solo es importante, es necesario hacerlo. En esos días se habla mucho de expiación de pecados, y vemos a gente que se autoflagela, vemos gente que se impone penitencias porque consideran que esto les permite, digamos, liberar un tanto la carga que cargan sobre sus hombros. Pero ¿es válido esto? ¿Qué piensan ustedes, Javier? No, realmente, una vez más, es un problema de desconocimiento bíblico. La expiación es un término que significa que Dios, a través de la sangre, voy a referirme al Antiguo Testamento, a través de la sangre, de las ofrendas que la ley exigía ser presentadas, cubrían el pecado. La palabra expiación es cubrir, es decir, que Dios no ve tu pecado, sino que lo que ve es la sangre de aquel que, por cuanto la paga del pecado es muerte, murió en lugar tuyo. Es decir, el sustituto muere y con su sangre es derramado sobre el altar o sobre el propiciatorio, y obviamente ahí Dios ya no ve el pecado del pueblo, sino lo que está viendo es la sangre del sustituto. Entonces, en Semana Santa, y creo que es obviamente una época muy dada para explicar esto, y qué buena tu pregunta. La Biblia nos enseña a nosotros que todos hemos pecado ante Dios. Tú y yo somos pecadores, Asbun, todos nosotros, el pastor Asbun, todos somos pecadores y nacemos muertos espiritualmente, que significa separados de Dios. No hay quien entienda, dice Romanos, no hay quien busque a Dios, ni siquiera hay uno que haga lo bueno, dice. Entonces, por más acciones que nosotros hagamos, si tenemos una mente llena de tinieblas o entenebrecidas, no hay algo que podamos hacer nosotros delante de Dios que nos haga merecedores de salvación. Dios ha propuesto y Dios estableció que el único mediador entre Dios y los hombres, el único sacrificio que Dios acepta, el único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo expía, es Jesucristo. Entonces, por más que uno se flagele, por más que uno haga penitencia, por más que uno vaya hincado a un lugar, eso no te quita el pecado, porque tu ofensa fue contra un Dios santo, contra un Dios que es totalmente, la palabra santo es separado de nosotros.
Por lo tanto, Él nos ha dado una forma específicamente para adorarlo y para perdón de pecados. Ahora, ¿por qué la expresión de Jesús es necesaria? Porque obviamente Él derramó su sangre. Es la misma figura del Antiguo Testamento. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y por lo tanto en su vida perfecta nos es aplicada a nosotros, nos es imputada, como también la justicia lograda en la cruz. Es decir, no solamente nuestros pecados fueron perdonados, sino que a nosotros se nos dio una vida nueva, se nos ha declarado que somos justos, es decir, no culpables de pecado. No es que seamos inocentes, nosotros no somos inocentes, sino que en Cristo ya no somos culpables de pecado. Todo eso es parte de la obra de Cristo en la cruz. Y precisamente eso no hay nada que yo pueda hacer, por más que yo me golpee, no, lo que estoy haciendo es dañando mi cuerpo, nada más. Pero Dios ya ofreció un sacrificio, y ese sacrificio fue una vez y para siempre, y su nombre es Jesucristo. Juan Carlos. Creo que el ser humano en su naturaleza busca purificarse, digamos así. Sin embargo, el tratar de imitar en mi cuerpo la pasión de Cristo a través de la flagelación y de todo, me parece totalmente inapropiado. Le soy bien honesto. Lo respeto, pero yo digo, en mi corazón, no es congruente si realmente yo no tengo una relación con el Señor. Todos hacemos algún tipo de penitencia en la vida. Desde la perspectiva evangélica, para acercarnos a Dios, por ejemplo, hay gente que dice voy a hacer ayunos de 5 días, de 20 días. Tiene una connotación aparentemente diferente, pero al final tiene que ver con lo mismo, con sacrificar el cuerpo. Pero el Señor establece y muchas veces condena los actos públicos diciendo, no es de esa manera. Creo que el individuo tiene que buscarme en espíritu y en verdad. Dice el texto que el Padre anda en busca de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Si alguien por tradición lo hace, pues honestamente no me quiero meter a contender con religiones en este noticiero, en esta entrevista, perdón. Pero sí creo que me interesaría más que la persona dijera, no lo quiero hacer para agradar a Dios, porque no se agrada a Dios de esa manera. Se agrada a Dios viviendo correctamente y teniéndolo en su corazón y recibiéndolo como su único y suficiente Salvador personal. Bueno, les queremos agradecer tanto a Javier Domínguez como a Juan Carlos que nos hayan acompañado. Gracias por estar con nosotros en esta mañana, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes. Gracias, porque es hermoso un país donde en esta época a nivel nacional se le permite a pastores poder dar su punto de vista alrededor del quehacer nacional. Que Dios les bendiga y recuerden que la Semana Santa es un tiempo de descanso, por supuesto, de reflexión, y les invito a que lo hagan, y en familia es mucho mejor. De verdad es un tiempo para que esté con los suyos, y gracias a Canal 12 por este tiempo tan especial. Y a ti. Javier. Sí, muchas gracias, la verdad que felicito a Canal 12 por esta participación que nos han hecho. Realmente en un país con muchos problemas y muchas convulsiones, el hablar de la esperanza en la cual nosotros creemos es valioso. Nada más pues decirle a todos los televidentes que disfruten estos días, pero también me uno a las palabras del pastor Asbun. Es un tiempo totalmente de reflexión, reflexionar no solamente en lo que podemos hacer en el futuro, sino que también en lo que ha pasado, en lo que somos, en nuestra necesidad de Dios, en nuestra necesidad de un Salvador, cuyo nombre es Jesús. Así que invitarlos a que durante estos días asistan a la iglesia con esa actitud de adoración y de reflexión para creer aquello que la Biblia nos enseña a nosotros. Bueno, así cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día jueves. Les invitamos a que sigan con Canal 12 porque tenemos más información que comentarles en la segunda parte de Noticiero Hechos. Ya regresamos.